es, voy a compartir mi pantalla para que vean el texto que tienen que revisar. Vamos a revisar el texto y de cualquier otra manera, bueno, ustedes lo podrán revisar ya después. A ver, ¿se ve mi compañeros? Sí, profe. Gracias. Bien, bueno, como saben, ahora nos vamos a ir a lengua y literatura, ahora nos vamos a ir a corte 2. Vamos a corte 2 y desde el principio ya tenemos primera actividad. En primera actividad tenemos 5 documentos: el comerciante de Kafka, instrucciones y lista de cotejo de primera actividad segundo corte, el texto narrativo, muestra de la actividad 1 y el cuento de sequía. Nos vamos a ir primero con el texto narrativo. Ahí lo tenemos. Bien, miren, lo que tenemos nosotros aquí es una parte que saqué de una página de la UNAM, del portal académico de la UNAM, que nos habla del texto narrativo en general. Y luego viene una parte que yo hice, donde viene qué es el texto narrativo, pero específicamente en literatura. Bien, vamos a empezar a explicar qué es el texto narrativo en general, para que más o menos ustedes puedan reconocerlo y luego ya después de eso podamos reconocer la especificidad que tiene un texto narrativo, pero literario. Bien, el texto narrativo es aquel en que predomina el relato, es decir, la modalidad conocida como narración, que desarrolla una historia en un tiempo y un espacio determinados y en la que se desarrollan las acciones con personajes. Puede definirse como la sucesión de hechos que se relacionan en el tiempo, real o imaginario, y en el espacio, y que son protagonizados por individuos, personas, animales o cosas humanizadas. De acuerdo con María Molina, narrar es decir o escribir una historia o cómo ha ocurrido un cierto suceso. Bien, empecemos con la explicación de esto. La definición de texto narrativo es contar una historia. O sea, así de fácil. Un texto narrativo lo que hace es contar un suceso, una historia, algo que le pasó a alguien. Pero, como vamos a empezar por la distinción, hay dos tipos de textos narrativos. Un texto narrativo que es literario y uno que es periodístico o que habla sobre cosas totalmente reales. Hay que tener cuidado, porque el texto narrativo no es sinónimo de ficción. Literario. La mayor parte de los textos literarios narrativos contienen cierta dosis de ficción, pero eso no impide que tengan ciertas dosis de realidad o de realismo o que estén describiendo un suceso real. Claro que para documentar un suceso real cuando es literario, se dan ciertas licencias donde entra la imaginación, la ficción, etcétera. Lo que quiero decirles es que lo literario, como les dije, no es sinónimo de ficción. Puede ser una combinación de imaginación con realidad o viceversa. Y puede tener un cierto grado más de realidad o más de imaginación. Lo que pasa también es que, por ejemplo, el texto narrativo que no es literario, sí tiene pretensiones de describir la realidad. Ese es el asunto con el texto narrativo que no es literario. Quiere describir la realidad. Lo logre o no, eso ya es otra onda. Bien.
Ahora, toda narración, y ahí literaria o no literaria, se desarrolla en un tiempo, es decir, tiene que pasar cierta cantidad de tiempo en el desarrollo de las acciones que se están narrando. Por ejemplo, veamos el ejemplo que ponen aquí. Pedro iba por la calle cuando se topó con un afiche que tenía su foto y se le reportaba como persona extraviada. Pedro se vio asombrado ante estos hechos. Bien, ¿cuánto tiempo pasó entre que Pedro caminó por la calle, se topó con el afiche, lo vio y se dio cuenta que se reportaba como extraviado y se asombró ante el hecho? ¿1 o 2 minutos? No sé. Nosotros podemos más o menos medir, decir, pues sí fueron como 2 minutos. Ahora, en un espacio determinado. Aquí la misma narración nos dice dónde está Pedro. Está en la calle. O sea, el tiempo marca cómo la temporalidad de la sucesión de hechos y el tiempo y el espacio donde sucedieron esa sucesión de hechos. Así podemos decir que el tiempo en este ejemplo que nos ponen es de 2 minutos y el espacio es en la calle. Podemos imaginar una calle donde nosotros vemos como cuando ponen, tú puedes ayudar a encontrarla a personas extraviadas, un poco similar a eso. Ahora, ahí se desarrollan acciones con personajes. ¿Qué son las acciones? Son cosas que hacen los individuos. ¿Cómo representamos esto? Con verbos de acción. Pero bueno, vamos a llegar a eso. Las acciones son cosas que hacen los personajes. Así, Pedro iba por la calle. ¿Qué está haciendo? Suponemos que va caminando por la calle. Esas son las acciones. Puede definirse como la sucesión de hechos que se relacionan en el tiempo. Ahí están. Fíjense, tenemos una sucesión de hechos que se relacionan en un tiempo real o imaginario. Aquí tenemos 4 hechos. Pedro iba caminando por la calle. Primer hecho. Se topó con un afiche que tenía su foto. Segundo hecho. En él se le reportaba como persona extraviada. Tercer hecho. Pedro se asombró ante estos hechos. Cuarto hecho. ¿Ya vieron? Son 4 hechos en sucesión, uno tras otro. Y están relacionados por la misma sucesión en el tiempo. Uno le sucede al otro y a ese otro le sucede otro más. En un tiempo real, que es de 2 minutos, estamos pensando aquí, o un tiempo imaginario. Una novela de Virginia Woolf que habla sobre un día nada más. Y la novela dura 400 páginas. Ahí tenemos un tiempo imaginario, porque lo que está hablando Virginia Woolf en su novela es algo que se llama monólogo interior. Entonces, durante la fiesta, la persona empieza a recordar cosas y cosas y cosas, y entonces el tiempo en sus recuerdos es muy diferente al tiempo real que está sucediendo en la novela. O también podemos pensar en un tiempo imaginario si estamos hablando en una película de ciencia ficción, de una novela de ficción, de ciencia ficción, que estamos hablando del año 3000. O sea, son tiempos imaginarios, ¿no? Y entonces, estos hechos son protagonizados por individuos. Y aquí nos habla de personas, animales o cosas humanizadas. Obviamente, en el ejemplo que tenemos aquí, tenemos a Pedro, que es una persona. Pero fíjense en lo importante de esto. Son personas que están hablando sobre problemas de personas. O sea, en la literatura, por ejemplo, y aquí se lo pongo como ejemplo, en la literatura estamos hablando de la condición humana. O sea, ¿qué condición humana estamos encontrando en este ejemplo que nos pone el asombro de Pedro, ¿no?
¿Por qué se asombra? Bueno, eso ya es otra onda. Pero su condición humana es de asombro. Todos como seres humanos nos asombramos ante cierta cosa, ¿no? O ante ciertas cosas. Unos más, otros menos. El asunto está, ¿por qué habla de animales? Porque se dice que también los animales pueden protagonizar una narración. Porque se están utilizando como personificaciones de vicios o virtudes humanas o de relaciones humanas. Pongamos como ejemplo una fábula. Y tenemos a una hormiga y una oruga. Y entonces están en verano y la oruga está chapoteando en un charco y disfrutando del sol, y la hormiga trabajando, llevando comida a su nido, a su guarida, llevando cosas para tener caliente su guarida. Y cada vez que pasa y ve a la oruga chacoteando en el charco, le dice, oye oruga, te deberías de poner a trabajar, juntar alimento, hacer bien tu guarida, porque va a venir el invierno y la vas a pasar mal. Y la oruga le dice, oye, hormiga, pues es que para el invierno falta mucho, ven a disfrutar del agua, está bien sabrosa, etcétera, etcétera. La hormiga le dice, no, oye, deberías de prever, porque se viene el invierno. Y así pasa el tiempo, la hormiga trabajando, la oruga divirtiéndose, y llega el invierno, llega el invierno, o sea, tiene que pasar. Y entonces la oruga empieza a sentir frío y hambre. Ya no hay que coger nada del suelo. Todo ya se fue. Y entonces va y le toca a la hormiga y le dice, oye hormiga, déjame pasar, tengo hambre y tengo frío. Y le dice la hormiga, no, pues ¿cómo crees? O sea, yo por eso trabajé, yo te advertí a ti, así es que vete por allá. La moraleja, ¿no? La hormiga es responsable, previsora y supongamos que eso. Y la hormiga es irresponsable y no previsora. La hormiga es trabajadora y la oruga es holgazana. ¿Qué pasa ahí? Estamos hablando de condición humana, estamos hablando de las virtudes y los vicios humanos. Así, aquí entonces los animales solamente nos sirven para hablar de los seres humanos. No es que cuando los animales protagonizan una historia, vamos a hablar de los sentimientos o de los hechos animales, no. A través de los animales hacemos una alegoría o una metáfora de los comportamientos humanos. Y lo mismo pasa con las cosas humanizadas. Imagínense ustedes el siguiente cuento. Un cerillo vestido de novio va a la iglesia a casarse. Cuando llega, un cerillo vestido de invitado le dice que la cerillo vestida de novia se fugó con un cerillo vestido de amante. El cerillo vestido de novio se talla la cabeza y se enciende. Podemos entender que se está suicidando porque su novia lo dejó. ¿Qué está pasando ahí? Aquí estamos humanizando cosas. Los cerillos son entonces un novio, un amante, un invitado, una novia. Si se dan cuenta, estamos hablando de un tema humano. O sea, estamos otra vez haciendo una metáfora o haciendo una alegoría de las cosas para darles personalidad humana. Y estamos hablando de algo, de una condición humana. La infidelidad,
cuando se acaba el amor, qué sé yo, el suicidio. O sea, dense cuenta, todo ha servido para hablar de la condición humana. No estamos poniendo como protagonistas a cosas para hablar de las cosas. No, vamos a poner como protagonistas a las cosas para hablar sobre algo humano. Así, queda definido entonces que es un texto narrativo. Pero todos los textos narrativos, sean estos literarios, periodísticos o históricos, tienen rasgos en común. Tienen una temporalidad. La temporalidad aquí definida como sucesión de acontecimientos en un tiempo que transcurre o avanza. Vamos a quedarnos con el ejemplo. A ver, aquí entonces tenemos como un suceso sucede otro, y a ese otro, en un tiempo, que habíamos dicho 2 minutos. Esa temporalidad ya nos queda más o menos bien definida. Ahora, también tienen una unidad temática. Y aquí no la define como garantiza por lo menos un personaje animado o inanimado, individual o colectivo, real o ficticio. Es decir, cuando nosotros estamos narrando algo, debemos tener cuidado de que nuestro tema afecte a un protagonista. Es decir, que no nos disgreguemos en que haya temas que estén impactando sobre otros personajes. Es decir, la unidad temática tiene un personaje al cual le están sucediendo las cosas o lo que le sucede a otros personajes impacta sobre el personaje protagonista. Es decir, todo lo que pase debe de ir en busca de esa unidad temática. Por ejemplo, aquí supongamos que tenemos en el ejemplo que tenemos aquí, que el asombro es nuestro tema. Todo lo que pase debe de ir en busca de explicarnos por qué ese asombro impacta sobre el protagonista. Y vean, Pedro iba por la calle y ese que iba por la calle es un suceso que posibilita que Pedro se tope con el afiche que tiene su foto. Ese otro hecho posibilita que él lo vea y lo lea y sepa que está reportado como persona extraviada. Y eso posibilita que Pedro se asombre. ¿Ya ven? A este personaje, todo lo que va a suceder en el tiempo va a garantizar la unidad temática. Esta unidad temática, estos hechos en el tiempo que garantizan una unidad temática, van a generar una transformación en el protagonista. O sea, un cambio en los estados de ánimo, de su percepción del mundo, o cualesquiera, según qué nos esté contando la narración. Fíjense, ¿cómo podemos ver la transformación aquí? Pedro va caminando por la calle, pero no va asombrado, va como si nada. Cuando se topa con el afiche, dice, ah, caray, me doy cuenta que está mi foto. Al leerla se da cuenta de que está reportado como persona extraviada. Y ante todo eso, Pedro se asombra. Entonces, de una actitud donde Pedro está tranquilo, a cuando acaba la narración, Pedro se ha transformado porque ahora está asombrado. En toda narración debe de haber una transformación, porque están pasando cosas y las cosas que pasan transforman
en el tiempo, o sea, transforman al personaje, ya sea con un impacto fuerte o un impacto débil, pero hay una transformación. Ahora, para que esto suceda debe de haber una unidad de acción, definida aquí como un proceso integrador, que según esto se llega a una situación final a partir de un proceso de transformación. A ver, la unidad de acción tiene que ver con cómo están unificadas todas las acciones para llegar a la situación final, que es la transformación del personaje. El proceso integrador se tiene que ver por la coherencia que tienen todas las acciones que se realizan. O sea, no debe de haber algo que yo diga, aquí me falta algo, sino que yo debo de ver cómo las acciones llevan unas a otras. Aquí el proceso integrador son las 4 acciones que les decía. Ir por la calle, toparse con el afiche con su foto, ver que está como persona extraviada y asombrarse ante ello. ¿Ya ven? 4 acciones perfectamente unidas que hacen el proceso integrador. Esa es la unidad de acción. Y obviamente esa unidad de acción nos da como resultado la transformación, la sorpresa de Pedro. Pero esta unidad de acción se da a través de un proceso que se llama causalidad, no casualidad, es causalidad. Esto significa que una cosa es posibilidad de que pase otra. Aquí dice que equivale a una forma de intriga. Por supuesto, porque la causalidad, que Pedro vaya por la calle, es posibilidad de que se tope con el afiche. Es decir, que Pedro vaya por la calle es causa de que se pueda topar con el afiche. Pero aquí hay una cosa muy importante que ustedes deben de comprender. Que Pedro vaya por la calle da muchas posibilidades. Que lo atropellen, que se encuentre un amigo, que vea el afiche. Y esa causalidad, esas posibilidades causales que tiene Pedro, son lo que equivale a la intriga. Es decir, que el lector se diga qué va a pasar. Pedro va por la calle cuando se topa ¿con qué se va a topar? Obviamente aquí parece muy simple, pero cuando vemos una narración bastante bien elaborada, eso equivale a la intriga, como cuando están viendo una película. Y entonces el personaje principal está a punto de ver cómo lo están traicionando. Ahí se ve cómo hay causalidad. Puede ver que lo traicionan, algo lo puede distraer, puede no verlo. Ahí está la intriga, ¿no? ¿Qué va a pasar? Entonces, la causalidad es importantísima cuando narramos porque vemos todas las posibilidades que pueden haber y la que sucede es la que decimos, Tora, tómala, esto fue lo que pasó, se topó con su afiche. Ahora, que se tope con el afiche nos da la posibilidad causal de que vea su foto y que se vea reportado como extraviado y que se asombre. ¿Ya vieron? Entonces, la causalidad es importante porque nos abre posibilidades de qué va a pasar con la narración. A final de cuentas, todo este proceso que he descrito nos lleva a una secuencia textual, que es una red de relaciones jerárquicas, una totalidad que se puede descomponer en partes relacionadas entre sí y con el todo. Forma parte de una construcción mayor, aunque tiene relativa autonomía. Explico. A ver, las relaciones jerárquicas quiere decir que una tiene mayor importancia sobre las demás. Esa es la jerarquía. Que alguien es más importante que otro por algo. Algo lo hace más importante. Yo aquí diría que el hecho de que Pedro haya decidido salir a la calle, jerárquicamente
es de mayor importancia, porque si no sale a la calle no se ve. Y así van cayendo en importancia, es una relación jerárquica. Ahora, ¿se puede descomponer en partes? Por supuesto. La podemos descomponer en las 4 partes que tienen que ver con las 4 acciones que se dan. Pedro va por la calle, una. Se topa con el afiche que tiene su foto, segunda. Ve que se le reporta como persona extraviada, tercera. Se asombra ante ese hecho, cuarta. Ahí tenemos las 4 partes descompuestas, pero están relacionadas entre sí para darle coherencia a una historia. O sea, la primera con la segunda con la tercera con la cuarta, están relacionadas y así forman un todo que nos cuenta una historia. Y si la historia es más larga, estas 4 partes formarían parte de una construcción aún mayor que nos contará una historia mucho más amplia. O veámoslo como con lo que tenemos. Cada parte tiene una relativa autonomía. Pedro iba por la calle, sí va por la calle, tiene cierta autonomía, se entiende. Pero cuando nosotros decimos, Pedro se vio asombrado ante estos hechos, tiene autonomía, pero el problema es que no sabemos cuáles son esos hechos por los cuales Pedro está asombrado. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos que relacionar el todo, tenemos que ver las relaciones jerárquicas. Y así podemos comprender un texto narrativo. Estos son los rasgos que tiene y con los cuales lo podemos nosotros distinguir. Ahora bien, hay elementos afines a toda narración. Verbos de acción. Y es lo que les decía hace rato. Siempre en una narración debe de haber verbos de acción. Es decir, verbos que nos permitan ver que los personajes están realizando acciones. Porque dan dinamismo al relato. Vean, Pedro iba por la calle, es decir, iba caminando por la calle, suponemos. Es un verbo de acción, está realizando una acción y en esa realización de esa acción está pasando el tiempo. Se topó con un póster que tenía un afiche pegado. O sea, se encontró con él. Encontrarse con él nos está hablando de otra acción. O sea, son verbos de acción. Era un letrero con su foto y se le reportaba como extraviado. O sea, hay otra acción. Sigue avanzando la acción. Se vio asombrado. Es decir, se miró con asombro. Dijo, caray, si yo no estoy perdido, no que yo sepa, ¿no? Ahí hay, vean cómo esos verbos están dándole que avance el tiempo, que haya dinamismo, que veamos que pasan cosas. Además, por lo regular, los relatos hacen un uso relevante y a veces casi exclusivo del tiempo pasado. Fíjense, si no, Pedro iba, los verbos van en pasado, si se dan cuenta. Verbo ir, en pasado, iba. Topó, del verbo toparse, en pasado. Reportaba, pasado, de reportar. Vio, ver, del verbo ver, en pasado. Vean, porque cuando nosotros relatamos algo, en términos generales, en los textos literarios suceden cosas distintas. A veces se puede relatar algo en presente o en futuro, pero la mayoría de las veces, cuando uno relata algo que ya pasó. Como ustedes que relatan, no, pues este fin de semana hice esto, el otro, salí con mi novia, con mi novio, al cine, etcétera, etcétera. Qué sé yo. Siempre se relata en pasado. Entonces, también tenemos marcadores y conectores temporales. Era un letrero. O sea, estos marcadores temporales nos están diciendo que la acción pasó
hace algún tiempo, un día, 2 días, qué sé yo, no nos habla aquí de eso. Pero sí podemos ver por estos marcadores y conectores temporales qué pasó en el pasado. Los mismos verbos nos sirven como conectores temporales. También hay un conector. Pedro iba por la calle cuando se topó. O sea, fue en ese momento que se topó con el póster. Ese cuando es un conector temporal. Iba por la calle cuando, o sea, en ese momento se topó con un póster. También hay marcas lingüísticas que indican la perspectiva desde la que se narra. No les voy a hablar de esto, tendrían que conocer de gramática, pero voy a hacer un pequeño comentario. Aquí las marcas lingüísticas nos indican que hay una perspectiva más o menos informal. Pedro iba por la calle cuando se topó con un póster que tenía un afiche pegado. Si fuera menos informal, si fuera más formal, diría, Pedro caminaba por la calle cuando se encontró con un anuncio de personas extraviadas, bla, bla, bla. Si se dan cuenta, hay una manera informal, ¿cómo podríamos decir? Hasta un poco sin mayor seriedad, o sea, muy como si nosotros lo estuviéramos platicando un amigo, ¿no? Ese es un poco ese asunto. Ahora veamos. Hay muchos géneros narrativos y entre hay unos que son literarios totalmente y hay otros que tratan de describir la realidad y hay una diferencia, ¿no? Por ejemplo, el cuento es literario, la leyenda es literaria, la novela es literaria, la noticia, esa es periodística, trata de describir la realidad. La crónica puede haber literaria y puede haber periodística. El chiste es más literario, la historieta es literaria, textos de historia, estos tratan de describir la realidad histórica, cartas familiares que tratan de describir una realidad privada, una biografía que trata de describir una realidad íntima de la persona que escribe su biografía, videoclip es más literario, videojuego es un poco más literario, el testimonio, ese trata de describir un hecho real, por ejemplo, un testimonio en un juzgado, una película de ficción es totalmente literaria, una película documental, ahí habría entre literario y describir la realidad. A veces se mezcla mucho, ¿no? Hay que tener cuidado cuando leemos algo para poder nosotros discriminar cuándo nos trata de describir algo real y cuándo está utilizando la ficción para describir eso. Es un poco complicado explicar este proceso. Espero que con el tiempo ustedes lo puedan ver en el siguiente semestre. Bien. Ahora, ¿pero cómo comprendemos un texto narrativo literario? Miren, tenemos que entender que el texto literario, narrativo, es un texto artístico. Y entonces tenemos que entender cómo funcionan los elementos que están ahí puestos en juego. Voy a contar una pequeña historia para que comprendamos el proceso comunicativo del texto narrativo literario. Aquí estamos hablando de texto narrativo ya meramente literario, ¿eh? Entonces, vean, vamos a suponer la siguiente historia. María y Ana están en el parque besándose. De repente un hombre llamado las encara y les dice que no deberían de estarse besando porque ponen mal ejemplo a los niños. Es un mal ejemplo que dos mujeres se estén besando en vía pública. José llama a la policía, el policía se acerca y les pide a las mujeres que mejor hagan eso en la privacidad de su hogar o en un hotel, donde sea. Y entonces se acercan unas mujeres a defender a Ana y a María
y a decirle que al policía y a José que eso es discriminación, que ellas pueden expresar sus sentimientos en el lugar que ellas quieran. Y entonces muchas personas arremolinadas ahí empiezan a quedarse a ver en qué resulta este asunto. Fíjense, aquí tenemos un emisor externo, que es el autor. Yo inventé la historia, entonces, Miguel López, autor de este texto literario. Emisor externo, Miguel López. Emisor interno es el narrador. Esa figura, ese emisor interno, es una figura que se inventa el autor para que narre la historia. Porque el emisor externo es la persona de carne y hueso que escribe esa historia. El emisor interno es esa figura que inventa el autor para que narre la historia. El mensaje es lo narrado, es la historia narrada, el problema que tienen Ana y María por besarse en vía pública. Ahora, receptor externo. Ese es el lector, son ustedes que están oyendo la historia. Pero hay un receptor interno. Y es que hay otro emisor interno, aparte del narrador. Por ejemplo, cuando José les dice a Ana y María que no deben de besarse en vía pública, él está siendo un emisor interno. Y los receptores internos están siendo Ana y María. Sí se van dando cuenta cómo hay una complejidad en un texto narrativo literario, hay una complejidad de emisores y receptores. Porque un emisor siempre es quien emite y el receptor siempre es el que recibe. Y por eso, cuando estamos haciendo un texto narrativo literario, hay una complejidad de emisores y receptores. Ahora, algo muy importante que hay que entender. El autor, no podemos decir que el autor es un homofóbico, porque él solamente está contando una historia. Tampoco podemos decir que el narrador es un homofóbico, porque él solamente está narrando una historia. A final de cuentas, el homofóbico es José, el personaje de la historia, no el José que conozco. No, es José el que está dentro de la historia. Y eso toma relevancia cuando les hablaba de la realidad estética. La narración literaria es una realidad estética, donde José es un ser homofóbico que representa a los seres homofóbicos que existen en la realidad. Bueno, tal vez. Hay para que vean cómo no podemos decir a través de lo que escribe un autor que ese autor esté de acuerdo con las ideas que manejan sus personajes. Eso no sucede así, no es así. Alguna vez, estando yo en una feria del libro, estaban unos autores que hacían narconovela explicando sus novelas. Y entonces un señor se levantó y los cuestionó y les decía que si no creían que con sus novelas hacían apología del narcotráfico. Yo en ese momento pensé, es que este señor no está entendiendo la labor artística de un texto narrativo. O sea, el autor no está de acuerdo con el narcotráfico, solamente está describiendo artísticamente a lo mejor algo que está pasando. No porque describa el narcotráfico de manera artística quiere decir que él esté de acuerdo con el narcotráfico. Entre eso y lo otro hay un mundo de diferencia. Ahí para que vayan entendiendo por dónde va este asunto. Bien, pero el texto narrativo literario también tiene personajes.
Primarios, por lo regular es el protagonista, también puede ser el antagonista. Secundarios, que son los ayudantes del protagonista y ayudantes del antagonista. Y terciarios, que no son esenciales a la narración y su rol puede cambiar sin afectar la historia. Ahorita explico cómo podemos reconocer a estos personajes. Tomen en cuenta que estoy hablando de una narración tipo. Las narraciones son mucho más complejas, pero ustedes con esto pueden más o menos entender cómo funcionan. Para comprender la función de los personajes primarios y secundarios, es necesario tener presente que para que una narración surta efecto, siempre debe de haber un deseo. Es decir, alguien debe de desear algo. En este sentido, el protagonista desea algo y el antagonista desea impedírselo. Ahí está. Ese es el conflicto que va a llevar a que siempre pueda haber una narración interesante. Para que esto suceda con mayor intensidad, el protagonista tiene ayudantes para conseguir su deseo, pero el antagonista también tiene ayudantes para impedir que el protagonista consiga lo que desea. Y ahí regresemos al ejemplo primario. A ver, Ana y María tienen un deseo: poderse demostrar su cariño en vía pública sin que nadie las moleste. Ese es su deseo. Ahí estamos. Y hay un antagonista que desea impedírselos. José es el antagonista. No quiero que se besen en vía pública. Pero el antagonista tiene un ayudante. El policía que llega y le da la razón es el ayudante del antagonista, de José, que le está diciendo: sí, váyanse a su casa o a un hotel para que se puedan besar. Aquí no está bien. Pero la protagonista también tiene sus ayudantes y son las mujeres que llegan a ayudarle y a decirles a los homofóbicos del policía y de José: ¿saben qué? Ustedes no tienen por qué prohibirle a estas mujeres besarse en vía pública. Y ellos son los secundarios, porque ayudan al protagonista y ayudan al antagonista. Los terciarios sería la gente que se arremolina para ver cómo está sucediendo el asunto. Obviamente no son esenciales porque pude no haberlos puesto y la historia hubiera funcionado igual. O su rol puede cambiar. Podría yo haber dicho: la gente pasaba, veía con curiosidad lo que estaba sucediendo, pero seguía su camino. ¿Ya ven? Cambio su rol y no afecta a la historia. Esto es conforme a los personajes y puedan distinguirlos cómo funcionan. Ahora también, en una narración literaria tenemos tipos de narrador. Y los tipos de narrador son las personas de la comunicación, que ustedes deben de sabérselas, y si no se las saben, les sugiero que se las aprendan, les van a servir para todo. Las personas de la comunicación son yo, tú, él, ella, nosotros, ustedes, ellos, ellas. Son 6 personas de la comunicación. Y los tipos de narrador tienen que ver con eso. Primera persona del singular, yo. Segunda persona del singular, tú. Tercera persona del singular, él o ella. Primera persona del plural, nosotros. Segunda persona del plural, ustedes. Tercera persona del plural, ellos y ellas. Esas son, ahorita lo comprenderán mejor. Ahora, perspectiva del narrador. Ese es el tipo de narrador, lo que les dije. Pero hay una perspectiva. Y aquí les voy a contar de 4 perspectivas. Tenemos la perspectiva del narrador omnisciente, también conocido como Dios. Sabe todo sobre la historia, sabe el presente, pasado y futuro, y hasta conoce las emociones de los personajes, aun si ellos mismos las desconocen. Por lo regular es un narrador en tercera persona, ya sea del singular o el plural. Él, ella, ellos y ellas,
y es extradiegético. ¿Qué quiere decir esto? Extradiegético quiere decir, diégesis es historia en literatura. Extra es fuera. Entonces, extradiegético significa fuera de la historia. Vamos quedando. Tomen mucha atención a las palabras en negritas, son importantes que la tengan bien ubicadas. Bien, ahora, ¿cómo sucede esto? A ver, vamos a poner un ejemplo. Jaime salió esa mañana de su casa sin saber que en la noche se enamoraría de Olga y que se casaría con ella un año después. Fíjense cómo es un narrador omnisciente, porque está hablando del futuro, conoce el futuro, conoce lo que Jaime va a sentir por Olga, conoce aun cuando Jaime las desconoce, y conoce también que se va a casar con ella. Fíjense, conoce todo. Es omnisciente. Ahí está porque es un narrador omnisciente, porque conoce todo. Ahora, está hablando de un él, está hablando de Jaime. Podría hablar de un ella. Olga salió esa mañana sin saber que se enamoraría de Jaime en la noche y que un año después se casarían. Ahí estamos hablando de un ella. ¿Ya se dan cuenta? Un ellos. Jaime y Olga salieron de sus casas ese día sin saber que se encontrarían por la noche e inmediatamente se enamorarían y un año después contraerían matrimonio. Un ellos. Ya se ve. Ahora también podemos decir, Olga y Lucía salieron esa mañana de su casa sin saber que en la noche se conocerían y sentirían amor por ellas. Y vivirían juntas una semana después. ¿Ya vieron? Un ellas. Así está el narrador omnisciente. Entonces, es un narrador que conoce todo. Narrador protagonista. El narrador protagonista cuenta su propia historia. Por lo general está en primera persona del singular o del plural, como un yo o un nosotros, y es intradiegético. Intra es un prefijo que significa dentro, y diegético que significa historia. Entonces, intra como prefijo significa dentro, entonces es intradiegético dentro de la historia. Ahora, vamos a poner el ejemplo. Ese día salí y me encontré a Olga. Inmediatamente supe que la amaría. ¿Ya ven? Estamos hablando desde un yo que es el protagonista de la historia y entonces cuenta lo que le sucede a él. Ahora, nosotros, ese día, Olga y yo salimos de nuestras casas y nos encontramos. Fue flechazo a primera vista, nos enamoramos. ¿Ya ven? Estamos hablando de un nosotros. Estamos hablando de en primera persona del singular, yo, o en primera persona del plural, nosotros. En los dos casos estamos hablando de nuestra historia. ¿Ya ven? Así se puede entender el narrador protagonista. Narrador testigo. Solo sabe lo que ve. Es decir, solo sabe de lo que es testigo, de lo que él está viendo. Como si tuviera una cámara en la cabeza y grabara los acontecimientos que él ve. Es como si ustedes fueran con un celular y grabaran lo que hace una persona. Ustedes, para contar la historia de lo que grabaron, solamente tienen como herramienta lo que grabaron, es decir, lo que vieron. No pueden decir más porque no vieron más.
Si ustedes dicen otras cosas, solamente están especulando. Y un narrador testigo no puede especular. Un narrador testigo solamente dice lo que está viendo. En muchas ocasiones, este narrador testigo está en segunda persona del singular o del plural. Tú, ustedes. Y puede ser tanto intradiegético como extradiegético. Es un narrador muy complejo el testigo. Por ejemplo, puedo yo decir, ese día tú saliste de tu casa, yo estaba en la calle cuando vi que cruzabas tu puerta. Caminaste rumbo a la panadería y viste a Lucía. Ella te miró de soslayo, pero tú lo notaste y la seguiste. Fíjense, ahí estamos hablando de cómo él solamente está hablando de lo que está viendo. Y hasta ahorita está fuera de la historia, es extradiegético, pero puede entrar dentro. Y seguiste a Lucía. En ese momento yo me enfrenté a ti y te dije, para, no la sigas. Ella no quiere nada contigo. Fíjense cómo ahí el narrador testigo se vuelve también personaje. Es muy complejo. Nada más quiero que vean cómo funciona este narrador testigo, porque pasamos también al narrador personaje. Y este narra la historia, pero también interviene en ella, como ahorita lo vimos. Puede ser un personaje secundario, un incidental. Narra desde cualquier persona gramatical, ya sea singular o plural, y es intradiegético. Es intradiegético porque interviene en la historia. ¿Qué les parece si a la historia de Ana y María, que se besan en el parque, la terminamos diciendo, yo vi todo porque tenía mi tienda abierta y vi cómo sucedió? Ahí ya tenemos un personaje que está dentro de la historia, puede intervenir en ella, pero en este caso no interviene. Puede intervenir, pero puede también no intervenir. Ese es un narrador personaje. Vamos a otro ejemplo. Ese día Jaime salió de su casa y conoció a Olga. Pero Olga era mi novia y Jaime me la quitó. ¿Ya vieron? Ahí hay un narrador personaje que está interviniendo. Otro narrador personaje que tal vez no interviene puede decir, ese día Jaime conoció a Olga y se enamoró de ella. Me lo contó porque yo soy su mejor amigo. Se lo contó, pero no intervino. ¿Ya vieron? O sea, son una multiplicidad de posibilidades cuando tenemos un narrador que se hace muy complejo explicarlo en este pequeño espacio, ¿no? Solamente quiero que lo vean y conozcan todas las posibilidades que puede haber en ello, ¿no? Ahora, vamos a ver algo que se conoce como el camino del héroe. Esto en teoría literaria se llama el camino del héroe y tiene como fundamento que ustedes entiendan cómo es el proceso de elaboración de un texto narrativo literario. Nos explica el inicio, el desarrollo, el clímax y el desenlace de la historia. Así, en el camino del héroe, el protagonista es el héroe. Es quien hace las cosas, a quien le suceden las cosas. Ese es el héroe. Y su camino es todo lo que atraviesa para llegar a la finalización de algo. Así, en el inicio de una narración modelo, se presentan los personajes, todos o algunos. Por lo regular, siempre se presenta al protagonista y el conflicto. El personaje principal se encuentra en el mundo de todos los días, donde no pasa nada. De repente tiene un llamado a la aventura.
una situación que cambia el rumbo de los acontecimientos y que puede entenderse como la primera peripecia, comprendida como un cambio de fortuna. Una peripecia es un cambio de fortuna. Vamos a ponerle ejemplo. A ver, vamos a poner un alumno del colegio de bachilleres que va en el turno de la tarde y entra a las 3. A ver, Jaime es un alumno del colegio de bachilleres que siempre sale a las 2 de la tarde para llegar a la escuela a las 3 y entrar a su primera clase. Todos los días hace el mismo camino, termina sus clases, regresa a su casa. Va a la escuela, termina y regresa a su casa. Pero un día decide que va a ir a emborracharse solo al centro histórico, a un antro, y se va a meter a Luta. Fíjense, ahí está. Protagonista Jaime, conflicto, se va a ir a emborrachar. Ahí está el personaje principal, se encuentra en su mundo de todos los días, de que se va todos los días a las 2 de la tarde para entrar a la escuela y regresa. 2 de la tarde sale, entra a la escuela y regresa. Ese es su mundo de todos los días, no pasa nada. Su llamado a la aventura, he decidido que me voy a ir a emborrachar. Esa es la situación que cambia el rumbo de los acontecimientos, que puede entenderse como la primera peripecia, porque eso es el cambio de fortuna. Ahí va a empezar el cambio de fortuna. Ahora, en el desarrollo. El desarrollo es la sucesión de peripecias positivas o negativas que le suceden a los personajes y que forman la trama, la cual se entiende como las complicaciones que van enredando la historia hasta el punto de no poderse enredarse más, lo que genera intriga, que son las expectativas del lector en cuanto al resultado de la historia que está leyendo. Se puede distinguir con la pregunta, ¿qué pasará? En el desarrollo se perfila un tema, es decir, la condición humana que es posible distinguir en el texto, es decir, ¿de qué habla? De la violencia, el amor, la avaricia, etc. También se entiende un argumento, el cual en narrativa es ¿qué nos trata de mostrar la historia? Vamos a entenderlo. La trama es cómo las peripecias van tejiéndose para que se complique la historia. Esta complicación de la historia va a generar intriga porque conforme se vaya enredando uno va a decir, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Eso nos va a determinar que veamos de qué tema está hablando y cuál es el argumento de la historia. Entendámoslo de esta manera. Entonces, Jaime llega al antro, a Luta. Y el cadenero le dice, no puedes entrar porque eres menor de edad. Peripecia negativa, es decir, lo que él quería no se puede realizar, no lo dejan entrar. Pero le dice al cadenero, te doy 50 pesos si me dejas pasar. El cadenero acepta y Jaime entra a Luta. Peripecia positiva, porque ya pudo lograr lo que quería, entró. Pero como su propósito era emborracharse, llega y pide una cerveza, y pide otra, y pide otra, y pide otra. Y a las 11 de la noche está totalmente borracho. Tropieza, cae y se vomita en el suelo. Llega el cadenero y lo saca. Entonces, peripecia negativa. Ya se vomitó, ya lo sacaron, son las 11 de la noche. Como puede y trastabillando, Jaime se va al metro para regresarse a su casa. Pero el policía no lo deja entrar porque está muy ebrio y puede tener un accidente en las vías del tren. Peripecia negativa. Jaime decide que va a ir a dormirse a un pequeño parquecito que ve por ahí, pero no se da cuenta
que alguien lo está viendo. Y ese alguien va y lo asalta cuando lo ve acostado en una banca. Pero como Jaime se había quitado el celular y lo había dejado abajo de la banca, el ladrón no se lo puede quitar, no lo ve. Pero sí le quita los zapatos, le quita la chamarra, le quita el dinero, peripecia negativa. Entonces Jaime ya no tiene dinero, tiene frío, no tiene zapatos, está borracho, es de noche, casi madrugada. Fíjense cómo se fue enredando, cómo la trama fue enredando todo a través de las peripecias. Y cómo eso nos forma la intriga. ¿Qué va a hacer Jaime? Y ya se perfila un tema. Ya podemos decir, ¿cuál es el tema? Pues que el ser humano toma malas decisiones, pues podríamos decir. Podríamos encontrar otros, pero aquí tenemos uno que, una mala decisión. El humano toma malas decisiones. Y tanto ustedes como yo tomamos malas decisiones. Por eso es condición humana. Ahora, ya podemos ver un argumento. ¿Qué nos trata de mostrar la historia? Tal vez que una mala decisión nos va a llevar a tomar otras malas decisiones constantemente. O sea que una mala decisión no viene sola, sino que va y nos lleva a más malas decisiones. Muy similar a que una mentira nos lleva a cometer más mentiras. ¿Ya ven? Ya tenemos trama, intriga, tema, argumento. Y llega el clímax. El clímax sucede cuando ya no es posible enredar más la trama de la historia, o cuando decidimos ya no enredarla más. En ese sentido, el clímax es el suceso que hace posible que se desenrede la trama. Y por lo general tiene que ver con la decisión final del protagonista, decisión que afecta a toda la historia y provoca el desenlace. A ver, vamos a ver entonces cómo sucede esto. Viéndose Jaime con frío, sin zapatos, sin chamarra, es decir, robado, ebrio, casi de madrugada, sin cómo irse a su casa, Jaime decide llamar a su padre. Su padre llega a donde está él, lo mete al carro y se regresan a su casa. Ya perfilamos el desenlace. El desenlace es el desenlace de la historia, es el resultado de la historia, perdón. En él se puede ver la transformación del héroe, quien forzosamente tiene que haber sufrido un cambio. Es decir, al terminar la historia, el héroe ya no es el mismo de antes. Entonces regresa al mundo de todos los días, pero transformado. A ver, llegan a su casa, Jaime y su papá, lo manda a dormir y al otro día lo empieza a increpar. Oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué sucede esto? Etcétera, etcétera. Jaime, a partir de ese momento, llega el día lunes, 2 de la tarde, se va a la escuela, regresa y todos los días hace la misma que hacía antes. Es decir, regresa al mundo de todos los días. Pero Jaime ha entendido que si va a hacer algo, de menos no lo va a hacer solo. Va a decirle a alguno de sus amigos, oigan, vámonos de pinta para irnos a emborrachar. O tal vez decida que no va a volver a hacer eso, que no lo hará de nuevo, por la experiencia que tuvo. Sea lo que decida, uno, otro u otra posibilidad, las que sean, porque pueden ser múltiples, sea que decida Jaime, pero Jaime ya no regresa el mismo. Jaime regresa transformado. Y a partir de ello puede formarse otra historia donde reempieza el camino del héroe. Y por eso yo les decía, la literatura se parece mucho a la vida. Ustedes jueguen a cualquier cosa que les haya pasado en su vida y vean el camino del héroe con sus peripecias, con su principio, su desarrollo, su clímax, su desenlace, y verán que pueden realizar una historia.
Es decir, una historia bien contada que tenga interés. En este sentido, ustedes hacen todo el tiempo el camino del héroe. Ustedes son los héroes de sus propias historias. Ustedes son los protagonistas de su propia historia. Para que vean cómo todo lo que estamos viendo en literatura, ustedes pueden ver y ejemplificar con su propia existencia. Bueno, hasta aquí, entonces, de lo que trata el texto narrativo. ¿Tienen alguna duda, compañeros? No, ninguna. Bien. Ninguna, profesor. Gracias. Parece que va quedando claro un poco de qué va este asunto del texto narrativo, tanto literario como no literario. Y ahora voy a pasar a hablarles de su actividad. Bien, nos vamos entonces a las instrucciones. Actividad 1, segundo corte. Leerás el cuento Sequía, que se encuentra alojado en la página Grafos. Aquí está el cuento Sequía. Contestarás las siguientes preguntas y resolverás los planteamientos que a continuación se detallan. Van a contestar todas las preguntas y la actividad va a tener un valor de 15 unidades, de las 100 que consta el segundo corte. Contestarán, ¿cuál es el tiempo de la historia? ¿En qué época está ambientado? ¿Cuál es el espacio del cuento? Nombra los escenarios más comunes. ¿Cuál es la temporalidad de la historia? ¿En cuánto tiempo se desarrolla? ¿Qué personaje da unidad temática al cuento y por qué? ¿Qué transformación sufrió el personaje? ¿Por qué hay unidad de acción? Da un ejemplo de causalidad sacado de la narración. Menciona 3 verbos de acción en el cuento. Menciona 3 partes del relato donde se ve el uso del tiempo pasado en la historia. Menciona 3 marcas lingüísticas que indiquen la perspectiva del narrador y di cuál es. ¿Quién es el emisor externo? ¿Cuál es el emisor interno? O sea, el narrador, su tipo y perspectiva. Desarrolla el camino del héroe para explicar el cuento y el valor de la actividad tiene 15 puntos. Esto es lo que van a hacer. Pero aquí les voy a decir, les voy a poner una muestra de actividad, como suelo hacerlo. Vamos a leer el cuento de El comerciante de Franz Kafka y luego les voy a decir cómo hice la actividad para que la tomen como muestra y guía para hacer la suya. A ver, El comerciante, Franz Kafka. Es posible que algunos me tengan compasión, pero yo no lo advierto nada. Mi pequeño negocio me abruma de preocupaciones que me provocan dolores internos en las sienes y en la frente, pero sin darme la más mínima perspectiva de satisfacción, pues mi negocio, como he dicho, es pequeño. Tengo que tomar decisiones por adelantado, mantener despierta la memoria de los empleados, advertir de los errores que temo y prever en una temporada la moda de la siguiente, y no la que dominará entre gente de mi clase, sino en la población inaccesible de las provincias. Mi dinero lo tiene gente extraña. Sus recursos no me resultan del todo claros. No logro sospechar la desgracia que puede caer sobre esas personas. ¿Cómo puedo entonces defender mi dinero? Tal vez se han vuelto derrochadores y dan una fiesta en el jardín de una hostería y otro un rato en la fiesta en plena huida a América. Cuando cierro el comercio, la noche de un día laborable, y de repente veo ante mí horas en las que no trabajaré para las incesantes exigencias de mi negocio, entonces se arroja sobre mí la excitación ya anticipada por la mañana, como si fuera la subida de una marea, pero no soporta quedarse en mi interior
y me arrebata sin objetivo alguno. Y sin embargo, no puedo utilizar ese estado de ánimo. Solo puedo irme a casa, pues tengo el rostro y las manos sucios y sudorosos, el traje lleno de manchas y polvoriento, la gorra del negocio en la cabeza y las botas arañadas por las esquinas de las cajas. Entonces me desplazo como si fuera sobre olas, hago chascar los dedos y acaricio el tempo de los niños que vienen a mi encuentro. Pero el camino es demasiado corto. Llego enseguida a mi casa, abro la puerta del ascensor y entro. Ahora compruebo de repente que estoy solo. Otros, que tienen que subir las escaleras, se cansan algo al hacerlo. Tienen que esperar con la respiración acelerada hasta que alguien les abre la puerta de la casa. Así que tienen un motivo para enfadarse y para mostrar una actitud impaciente. Luego entran en el recibidor, donde cuelgan el sombrero, y al llegar a su habitación, después de atravesar el pasillo, pasando por algunas puertas de cristal, es cuando se encuentran solos. Yo, sin embargo, ya estoy solo en el ascensor y apoyándome en la rodilla, contemplo el delgado espejo. Cuando el ascensor comienza a elevarse, digo: permanezcan tranquilos, retrocedan. ¿Quieren ir bajo la sombra de los árboles, detrás de las cortinas de las ventanas, en la cúpula del follaje? Hablo entre dientes y las barandillas de las escaleras se deslizan hacia abajo por el cristal opalino como una catarata. Vuelen lejos, que sus alas, jamás vistas, los lleven hasta el valle de sus aldeas, o a París, si es allí donde les impulsan. Pero disfruten de la vista que les ofrece la ventana cuando las procesiones vienen por las tres y no se evitan, sino que se confunden y dejan de nuevo espacio libre entre sus últimas filas. Saluden con los pañuelos, horrorícense, conmuévanse, alaben a la bella dama que pasa de lado, vayan hacia el puente de madera sobre el arroyo, saluden a los niños que se bañan y asómbrense por las hurras de los miles de marineros en el lejano acorazado. Persigan únicamente al hombre modesto y cuando lo hayan empujado hacia la puerta de la cochera, róbenle y luego contemplen con qué tristeza continúa su camino por la calle a la izquierda, con las manos en los bolsillos. La policía, galopando, dispersa sus caballos frente a los animales y los hace retroceder. Déjenlos. Las calles vacías los harán infelices, lo sé. Y ya cabalgan en parejas torciendo lentamente las esquinas y volando sobre las plazas. Entonces tengo que abandonar el ascensor, tocar el timbre y la muchacha abre la puerta mientras saludo. Bien, ese es el cuento del comerciante de Franz Kafka. Ahora vamos a la actividad muestra. Esta actividad muestra es cómo se hace la evidencia que van a hacer ustedes y está basada en el comerciante de Franz Kafka. Primera pregunta: ¿cuál es el tiempo de la historia? ¿En qué época está ambientado? No nos da ningún dato que nos pueda decir en qué tiempo está ambientada el cuento, por lo cual nosotros podemos decir que no hay una época definida en el cuento. Si nos hubiera dicho, corría el año de 1840, estamos en la década de los 40 del siglo XIX. Pero no tenemos tiempo, entonces ponemos, no hay época definida en el cuento. Seguimos. ¿Cuál es el espacio del cuento? Nombra los escenarios más comunes. La tienda del comerciante, la calle, el elevador. Esos son los escenarios. ¿Cuál es la temporalidad de la historia? ¿En cuánto tiempo se desarrolla? Yo, al leerla, digo que aproximadamente 12 horas. Desde que sale hasta que regresa a su casa. Poco más, poco menos. ¿Qué personaje da unidad temática al cuento y por qué? Recuerden que el personaje que le va a dar unidad temática al cuento es el protagonista. Pero también tienen que ver cuál es la temática del cuento.
Yo aquí veo que la temática es la desesperanza y que el comerciante es el protagonista. Entonces ya tengo cómo responder. El comerciante, pues es el protagonista y quien ve la vida desesperanzadoramente. ¿Ya ven? Ahí está. Ahí está la unidad temática, la desesperanza del comerciante. ¿Qué transformación sufrió el personaje? Se dio cuenta que la vida es insípida y que así ha sido siempre, y que es de esa manera para todos los seres humanos sin remedio. ¿Se dan cuenta cómo al principio el comerciante pensaba en que cuando llegara a su casa, esas horas donde no iba a trabajar, pero luego se da cuenta de que ni siquiera eso lo disfruta, porque solamente llegará y al otro día tendrá que hacer lo mismo y tendrá que pensar en qué va a hacer, cuidar sus empleados. O sea, hay una desesperanza sin remedio ahí. Y es la transformación que sufre, porque antes tenía una pequeña esperanza, esa esperanza de su poco tiempo libre, pero la ha perdido también. Entonces, la transformación del personaje principal va de la pequeña esperanza que tiene a la desesperanza total. Ahora, ¿por qué hay unidad de acción? Porque la desesperanza del comerciante es afín a la manera de comportarse de los demás personajes. Es decir, todos tienen una actitud gris y sin promesas o futuro. Recuerden, la unidad de acción siempre debe ir dirigida al personaje principal y al tema. Y si se dan cuenta, todos los personajes también son desesperanzadores, son grises, son opacos. Entonces, todo suma a la actitud del protagonista. ¿Se dan cuenta? Las acciones de todos son de desesperanza. Todos tienen una vida insípida y gris. No les importa, ellos no son importantes en el mundo, si se dan cuenta. Entonces ahí está la unidad de acción, porque la desesperanza del comerciante es afín a la manera de comportarse de los demás personajes. Es decir, todos tienen una actitud gris y sin promesas o futuro. Seguimos. Da un ejemplo de causalidad sacado de la narración. Acuérdense, la causalidad es como un suceso da posibilidad para que suceda otro, y ese otro o a otro, y así, etcétera. Y aquí ponemos la parte del cuento que nos va a ejemplificar, ¿eh? Y aquí, entre comillas, pongo la parte del cuento. Llego enseguida a mi casa, abro la puerta del ascensor y entro. Este es un ejemplo de causalidad porque la acción de llegar a su edificio provoca o da la posibilidad que abra la puerta del ascensor. Y que abra la puerta del ascensor da la posibilidad de que él entre al ascensor. Así, este es un ejemplo de causalidad porque la acción de llegar a su edificio provoca que abra la puerta del ascensor y entre a él. Seguimos. Menciona 3 verbos de acción en el cuento. Aquí me van a mencionar el párrafo y los 3 verbos. En el tercer párrafo se pueden ver los verbos caer, defender y huir. Si nosotros vamos al tercer párrafo, ahí los veremos, como verbos que hacen que la acción prosiga. ¿Ya ven? Cayó, defendió y huyó son verbos de acción, porque hacen que la acción prosiga, que haya dinamismo, que temporalmente sucedan cosas. Seguimos. Menciona 3 partes del relato donde se usa el tiempo pasado en la historia. Aquí este relato es muy interesante porque está escrito en presente, ¿eh? Aquí solamente jalé un verbo en pasado, dicho, he dicho, es antepasado, perdón, de que ha dicho, o sea, lo dijo en un momento del pasado. Aquí se observa cómo el narrador usa el tiempo pasado cuando refiere que ha dicho, o sea, lo dijo en tiempo pasado. Ustedes van a poner 3 partes del relato donde se use
el tiempo pasado, ¿eh? Y me van a sacar la pequeña parte, así como lo hice aquí, ¿eh? Siempre hay que sacar las partes. Eso es ejemplificar. Seguimos. Menciona 3 marcas lingüísticas que indiquen la perspectiva del narrador y di cuál es. Aquí van a poner la parte y luego la van a explicar. Las marcas lingüísticas de la perspectiva del narrador, por lo regular las van a sacar desde los primeros líneas del texto. No siempre sucede así, pero por lo regular va a ser así. Es posible que algunos me tengan compasión, pero yo no advierto nada. Mi pequeño negocio me abruma de preocupaciones que me provocan dolores internos en las sienes y en la frente, pero sin darme la más mínima perspectiva de satisfacción, pues mi negocio, como he dicho, es pequeño. En esta parte del cuento, la primera, se ve la decepción y la vida tan poco grata del comerciante, lo que nos habla de una perspectiva gris de desolación. ¿Ya vieron? Ahí está la perspectiva. ¿Qué tono nos va a manejar el narrador en el cuento? ¿Vale? ¿Quién es el emisor externo? Es Franz Kafka. Es el autor. Emisor externo es autor. ¿Cuál es el emisor interno? Narrador, su tipo y su perspectiva. Si se dan cuenta, el personaje principal está narrando su propia historia. Entonces hablamos de un narrador protagonista en primera persona del singular. Y si vamos más allá, es intradiegético. Es decir, está dentro de la historia. ¿Ya vieron? Seguimos. Desarrolla el camino del héroe para explicar el cuento. Lo voy a leer y luego se los voy a explicar. Un hombre se encuentra en su mundo de todos los días, con su vida ocupada en su negocio, y no ansía otra cosa que regresar a su casa. Al cerrarlo o ir de camino a su hogar, el comerciante solo ve el desánimo de las demás personas, lo cual lo pone más abrumado, pues todos están en una situación similar a la de él. Al final, decide seguir con su vida sin emociones y opaca, porque se da cuenta de que la vida no ofrece otra alternativa. De regreso a su mundo de todos los días, el comerciante se ha transformado en el sentido de que se ha dado cuenta de que la vida no ofrece recompensa al ser humano. Vean, un hombre se encuentra en su mundo de todos los días con su vida ocupada en su negocio y no ansía otra cosa que regresar a su casa. Vean, principio, personaje principal, conflicto. Ahí está. Desarrollo. Al cerrarlo, ir de camino a su casa, al hogar el comerciante solo ve el desánimo de las demás personas, lo cual lo pone más abrumado, pues todo está en una situación muy similar a la de él. Desarrollo. Eso es lo que ha pasado, ¿eh? Es una síntesis de todas las peripecias y en las cuales llegó a decir, aquí no pasa nada. Decisión final. Al final decide seguir con su vida sin emociones y opaca. Ahí está, porque se da cuenta de que la vida no ofrece otra alternativa. Ahí está su decisión final. O sea, decidió decir, va, que la vida me atropelle. Esa es su decisión final. Transformación y desenlace. De regreso a su mundo de todos los días, el comerciante se ha transformado en el sentido de que se ha dado cuenta de que la vida no ofrece recompensa al ser humano. Es decir, regresa y vuelve otra vez a ser el comerciante de siempre, nada más que ahora sí, totalmente sin ánimos de pelear por la vida. Ahí está. Ahí está, si ustedes quieren revisar el cuento, revisar la actividad muestra para que hagan su actividad, ahí están las instrucciones
está el texto que expliqué y está el cuento del cual van a hacer su actividad. Ahí está todo. Bien. ¿Tienen alguna duda? No, profe, ninguna. No, profe, ninguna. No, profe, ninguna. Bien. Parece que entonces todo ha quedado correcto. Todo ha quedado bien explicado. Y pues bueno, esa es su actividad. Ustedes, dejen, detengo la grabación ya para